8. Una hora después de que el avión cruzara la frontera, Beth estaba absorta con un análisis de la estructura del peón y la señora Whitley bebía su tercera botella de cerveza Corona. Beth, tengo que hacerte una confesión. Beth, reacia, soltó el libro. La señora Whitley parecía nerviosa. ¿Sabes lo que es un amigo por correspondencia, querida? ¿Alguien con quien te carteas? Exactamente. Cuando estaba en el instituto, nuestra clase de español recibió una lista de chicos de México que estaban estudiando inglés. Elegí uno y le envié una carta hablando de mí. La señora Whitley soltó una risita. Se llamaba Manuel. Nos escribimos durante mucho tiempo, incluso mientras estuve casada con Alston. Nos intercambiamos fotos. La señora Whitley abrió su bolso y sacó una foto doblada que le entregó a Beth. Era la foto de un joven de cara delgada, sorprendentemente pálido, con un bigotito muy fino. La señora Whitley vaciló y dijo: «Manuel nos espera en el aeropuerto». Beth no tuvo nada que objetar. Tal vez incluso fuera bueno tener un amigo mexicano. Pero le sorprendió la actitud de la señora Whitley. ¿Lo ha visto antes en persona? Nunca. Se inclinó hacia adelante en el asiento y apretó el antebrazo de Beth. ¿Sabes? Estoy bastante nerviosa. Beth pudo ver que estaba un poco borracha. ¿Por eso quería venir tan pronto? La señora Whitley se echó hacia atrás y alisó las mangas de su cardigan azul. Supongo que sí, dijo. Sí, cómo no, dijo la señora Whitley. Y va tan bien vestido, y me abre las puertas y pide la cena maravillosamente. Tiraba de sus panties mientras hablaba, pugnando ferozmente para hacerlos pasar por sus anchas caderas. Probablemente estaban cogiendo, la señora Whitley y Manuel Córdoba y Serrano. Beth no se permitía imaginarlo. La señora Whitley había vuelto al hotel a eso de las 3 de la madrugada, y a las 2:30, la noche anterior. Beth, que se hizo la dormida, había olido la mezcla de perfume y ginebra mientras la señora Whitley tanteaba por la habitación, se desnudaba y suspiraba. Al principio pensé que era la altitud, dijo la señora Whitley. 2,250 metros. Sentada en el taburete de latón ante la cómoda, se inclinó hacia adelante apoyada en un codo y empezó a aplicarse colorete. Te marea del todo, pero ahora creo que es la cultura. Se detuvo y se volvió hacia Beth. No hay ni rastro de la ética protestante en México. Todos son católicos y viven el presente. La señora Whitley había estado leyendo a Alan Watts. Creo que me tomaré una margarita antes de salir. ¿Quieres pedirme una, querida? Allá en Lexington, la voz de la señora Whitley a veces tenía cierta lejanía, como si hablara desde algún rincón solitario de una infancia interior. Aquí en México, la voz era lejana, pero el tono era teatralmente alegre, como si Alma Whitley estuviera saboreando un gozo privado imposible de comunicar. A Beth la incomodaba. Levantó el teléfono y marcó el 6. El hombre respondió en inglés. Le pidió que enviara una margarita y una Coca-Cola grande a las 713. «¿Podrías venir al folclórico?», dijo la señora Whitley. «Tengo entendido que solo el vestuario merece el precio de la entrada». «El torneo empieza mañana. Tengo que trabajar en los finales de juego». La señora Whitley estaba sentada en el borde de la cama admirando sus pies. «Beth, cariño», dijo lánguidamente. «Tal vez necesitas trabajar en ti misma. El ajedrez no es lo único que hay». «Es lo que sé». La señora Whitley dejó escapar un largo suspiro. «Mi experiencia me ha enseñado que lo que sabes no es siempre importante». «¿Qué es importante?» «Vivir y crecer», dijo la señora Whitley con decisión. «Vivir la vida». «¿Con un vendedor mexicano con mala pinta?», quiso decir Beth, pero guardó silencio. No le gustaban los celos que sentía. «Beth», continuó la señora Whitley con una voz rica en verosimilitud, «no has visitado Bellas Artes ni el Parque Chapultepec. El zoológico es delicioso. Has comido en esta habitación y te has pasado el tiempo con la nariz metida en esos libros de ajedrez.
¿No deberías relajarte el día antes del torneo y pensar en otra cosa que no sea el ajedrez? Beth quiso golpearla. Si hubiera ido a esos sitios, habría tenido que ir con Manuel y escuchado sus interminables historias. Siempre estaba tocando a la señora Whitley en el hombro o en la espalda, demasiado cerca de ella, sonriendo demasiado ansiosamente. Mamá, mañana a las 10 juego con las negras contra Octavio Marenco, el campeón de Brasil. Eso significa que él mueve primero. Tiene 34 años y es gran maestro internacional. Si pierdo, pagaremos este viaje, esta aventura, y nos quedaremos sin capital. Si gano, jugaré contra alguien en la tarde que será aún mejor que Marenco. Tengo que trabajar en mis juegos finales. Cariño, eres lo que se llama una jugadora intuitiva, ¿no? La señora Whitley nunca había discutido de ajedrez con ella antes. Me han llamado así. Los movimientos se me ocurren a veces. He advertido que los movimientos que más aplauden son los que haces rápido. Y luego está esa expresión en tu cara. Beth se sorprendió. Supongo que tienes razón. La intuición no viene en los libros. Creo que es porque no te cae bien Manuel. Manuel está bien, dijo Beth, pero no viene a verme a mí. Eso es irrelevante. Tienes que relajarte. No hay otro jugador en el mundo tan dotado como tú. No tengo ni la más remota idea de las cualidades que usa una persona para jugar bien al ajedrez, pero estoy convencida de que la relajación solo puede mejorarlas. Beth no dijo nada. Llevaba varios días furiosa. No le gustaba México DF, ni aquel enorme hotel de hormigón con sus azulejos agrietados y sus grifos que goteaban. No le gustaba la comida del hotel, pero no quería comer sola en restaurantes. La señora Whitley había salido a almorzar y cenar todos los días con Manuel, que tenía un Dodge verde y parecía estar siempre a su disposición. «¿Por qué no almuerzas con nosotros?», dijo la señora Whitley. «Podemos traerte después y podrás estudiar entonces». Beth iba a contestar, pero entonces llamaron a la puerta. Era el servicio de habitaciones con la margarita de la señora Whitley. Beth firmó mientras la señora Whitley daba unos cuantos sorbos, pensativa, y miraba por la ventana. «La verdad es que últimamente no me siento bien», dijo, entornando los ojos. Beth la miró con frialdad. La señora Whitley estaba pálida y tenía sobrepeso. Sostenía la copa por la base con una mano, mientras con la otra mano se frotaba la gruesa barriga. Había algo profundamente patético en ella, y el corazón de Beth se ablandó. «No quiero almorzar», dijo, «pero pueden dejarme en el zoológico. Tomaré un taxi para volver». La señora Whitley apenas pareció escucharla, pero después de un momento se volvió hacia Beth, todavía sujetando la copa de aquella manera, y sonrió vagamente. «Qué bien, querida», dijo. Beth se pasó un buen rato mirando los Galápagos, criaturas grandes y torpes en permanente cámara lenta. Uno de los cuidadores vació un cubo de lechuga mojada y tomates pasados en su corral, y las 5 se lanzaron a la pila en grupo, mordisqueando y avasallando, las patas como las polvorientas patas de los elefantes, y sus rostros estúpidos e inocentes concentrados en algo más allá de la visión o la comida. Mientras estaba junto a la reja, llegó un vendedor con un carrito de cerveza helada. «Cerveza Corona, por favor», le dijo ella, y tendió un billete de 5 pesos. El hombre le abrió la botella y sirvió la bebida en un vaso de plástico con el logotipo del águila azteca. «Muchísimas gracias», dijo Beth. Era la primera cerveza que tomaba desde el instituto. Con el cálido sol mexicano le supo maravillosa. La bebió rápidamente. Unos minutos después vio a otro vendedor junto a un círculo de flores rojas. Compró otra botella. Sabía que no debía hacer esto. El torneo empezaba al día siguiente. No necesitaba licor, ni tranquilizantes. No había tomado una píldora verde desde hacía varios meses ya. Pero bebió la cerveza. Eran las 3 de la tarde y el sol era feroz. El zoológico estaba lleno de mujeres, la mayoría con rebozos oscuros e hijos pequeños de ojos negros. Los pocos hombres que había le dirigieron miradas significativas,
Pero Beth los ignoró, y ninguno de ellos trató de hablarle. A pesar de la fama de alegría y abandono de los mexicanos, era un lugar tranquilo, y la multitud parecía más bien la típica de un museo. Había flores por todas partes. Se acabó la cerveza. Compró otra y continuó caminando. Empezaba a sentirse mareada. Pasó ante más árboles, más flores, jaulas con chimpancés dormidos. Al doblar una esquina se encontró cara a cara con una familia de gorilas. Dentro de la jaula el enorme macho y el bebé dormían cabeza, con los negros cuerpos apretujados contra los barrotes de delante. En mitad de la jaula, la hembra se apoyaba filosóficamente contra un enorme neumático de camión, el ceño fruncido, mordiéndose un dedo. Ante la jaula había una familia humana, también una madre, un padre y un hijo, que observaban a los gorilas con atención. No eran mexicanos. Fue el hombre quien llamó la atención de Beth. Reconoció su cara. Era un hombre bajo y grueso, no muy distinto al gorila, con el entrecejo sobresaliente, cejas tupidas, pelo negro ralo y aspecto impasible. Beth se embaró, el vaso de plástico en la mano. Sintió las mejillas coloradas. El hombre era Vasily Borgov, campeón mundial ruso. El sombrío rostro ruso, el ceño autoritario, eran inconfundibles. Ella lo había visto en la portada de Chess Review varias veces, una de ellas con el mismo traje negro y la llamativa corbata verde y dorada. Beth se quedó mirando un buen rato. No sabía que Borgov participaba en el torneo. Ya había recibido su asignación de tablero, el 9. Borgov estaría en el tablero 1. Sintió un súbito escalofrío en la nuca y miró la cerveza que tenía en la mano. Se la llevó a los labios y la apuró, decidida que fuera la última hasta después del torneo. Al mirar de nuevo al ruso, sintió pánico. ¿La reconocería? No debía verla beber. Miraba la jaula como si esperara que el gorila moviera un peón. El gorila estaba claramente perdido en sus propios pensamientos, ignorando a todo el mundo. Beth lo envidió. Beth no tomó más cerveza ese día y se acostó temprano, pero la despertó la llegada de la señora Whitley en algún momento en mitad de la noche. La señora Whitley tosió bastante mientras se desnudaba en la habitación a oscuras. «Encienda la luz», dijo Beth. «Estoy despierta». «Lo siento», jadeó la señora Whitley entre toses. «Parece que tengo un virus». Encendió la luz del cuarto de baño y cerró parcialmente la puerta. Beth miró el relojito japonés de la mesilla de noche. Eran las 4:10. Los sonidos que la señora Whitley hacía al desvestirse, los roces de la ropa y la tos contenida en parte, eran irritantes. La primera partida de Beth empezaría dentro de 6 horas. Permaneció en la cama furiosa y tensa, esperando a que la señora Whitley dejara de hacer ruido. Marenko era un hombre cetrino y sombrío con una deslumbrante camisa amarillo canario. Casi no hablaba inglés y Beth no sabía portugués. Así que empezaron a jugar sin ninguna conversación preliminar. A Beth, de todas formas, no le apetecía hablar. Le picaban los ojos y se sentía incómoda. Se había sentido así en general desde el momento en que su avión aterrizó en México, como si estuviera a punto de desarrollar una enfermedad que no llegaba a contraer, y no había vuelto a conciliar el sueño la noche anterior. La señora Whitley había tosido dormida y murmuraba y jadeaba, mientras Beth trataba de obligarse a relajarse, a ignorar las distracciones. No tenía ninguna píldora verde. Le quedaban 3, pero estaban en Kentucky. Permaneció acostada boca arriba con los brazos a los costados como hacía cuando tenía 8 años y trataba de dormir junto a la puerta del pasillo en Methuen. Ahora, sentada en una silla recta de madera delante de una larga mesa llena de tableros de ajedrez en la sala de baile de un hotel mexicano, se sentía irritada y un poco mareada. Marenko acababa de abrir con peón 4 rey. Su reloj corría. Beth se encogió de hombros y jugó peón 4 alfil de reina, confiando en las maniobras formales de la siciliana para que la mantuvieran firme hasta que entrara en la partida. Marenko sacó el caballo de rey con educada ortodoxia. Ella avanzó el peón de reina hasta la 4ª fila. Intercambiaron peones.
Beth empezó a relajarse a medida que su mente se apartaba de su cuerpo y se sumergía en el cuadro de fuerzas que tenía delante. A las 11:30 le había comido 2 peones, y pasado el mediodía, él se rindió. No se habían acercado a un juego final. Cuando Marenko se levantó y le ofreció la mano, el tablero estaba todavía lleno de piezas sin capturar. Los 3 tableros principales estaban en una habitación separada al otro lado del pasillo, frente al salón principal. Beth la había visto esa mañana mientras llegaba, 5 minutos tarde, al lugar donde tenía que jugar, pero no se había asomado a mirar. Entró ahora, cruzando la sala alfombrada con sus filas de jugadores inclinados sobre los tableros. Jugadores de las Filipinas y Alemania Occidental, e Islandia y Noruega y Chile. La mayoría jóvenes, casi todos varones. Había otras 2 mujeres, la sobrina de un dirigente mexicano en el tablero 22 y una joven ama de casa de Buenos Aires en el tablero 17. Beth no se detuvo a mirar ninguna de las posiciones. Había varias personas en el pasillo ante la sala de juegos más pequeña. Las dejó atrás y al otro lado de la habitación, en el tablero 1, llevando el mismo traje oscuro, con el mismo ceño fruncido, estaba Vasily Borgov, sus ojos inexpresivos clavados en el tablero que tenía delante. Una multitud respetuosamente silenciosa se interponía entre ellos, pero los jugadores estaban sentados en un escenario de madera y pudo verlo claramente. Tras él, en la pared, había un tablero con piezas de cartón. Cuando Beth entró, un mexicano colocaba uno de los caballos blancos en su nueva posición. Estudió el tablero un momento. Todo estaba muy ajustado, pero Borgov parecía llevar ventaja. Miró a Borgov y rápidamente apartó la mirada. Su cara era alarmante en su concentración. Se dio media vuelta y se marchó, caminando despacio por el pasillo. La señora Whitley estaba en la cama, pero despierta. Miró parpadeando a Beth, subiéndose las sábanas hasta la barbilla. «Hola, cariño. Pensé que podríamos almorzar juntas», dijo Beth. «No vuelvo a jugar hasta mañana». «Almorzar», dijo la señora Whitley. «Oh, cielos». Y entonces preguntó, «¿Cómo te ha ido?» Se rindió después de 30 movimientos. «Eres una maravilla», dijo la señora Whitley. Se incorporó con cuidado en la cama hasta quedar sentada. «Me encuentro débil, aunque probablemente necesito algo en el estómago. Manuel y yo tomamos cabrito para cenar. Puede que haya sido el golpe de gracia». Estaba muy pálida. Se levantó despacio de la cama y se dirigió al cuarto de baño. «Supongo que podría tomar un sándwich o uno de esos tacos menos picantes». La competencia en el torneo era más consistente, vigorosa y profesional que ninguna que Beth hubiera visto antes, aunque sus efectos sobre ella, una vez superada la primera partida tras una noche casi sin dormir, no eran preocupantes. Todo estaba bien organizado, con los anuncios en español y en inglés. Todo estaba tranquilo. En su partida del día siguiente jugó el gambito de dama declinado contra un austríaco llamado Dietrich, un joven pálido y guapo que llevaba un chaleco de punto, y lo obligó a renunciar a media partida con una implacable presión en el centro del tablero. Lo hizo casi todo con peones, y ella misma se sorprendió por las complicaciones que parecían surgir de sus dedos, mientras tomaba el centro del tablero y empezaba a aplastar la posición como quien aplasta nuevo. Él había jugado bien. No había cometido torpezas ni nada que pudiera ser considerado un error. Pero Beth movió con una precisión tan letal, con un control tan medido, que la posición de él ya era desesperanzada en el 23º movimiento. La señora Whitley la había invitado a cenar con ella y Manuel. Beth no había querido. Aunque en México no se cena hasta las 10, no esperaba encontrar a la señora Whitley en la habitación cuando volvió de compras a las 7. Estaba vestida, pero en la cama, con la cabeza apoyada en una almohada. En la mesilla de noche había una bebida a la mitad. La señora Whitley tenía 40 y tantos años, pero la palidez de su cara y las arrugas de preocupación en su frente la hacían parecer mucho mayor. «Hola, querida», dijo. «¿Está enferma?» «Un poco desmejorada». «¿Podría llamar a un médico?».
La palabra médico pareció flotar en el aire entre ellas hasta que la señora Whitley dijo: «No es tan grave. Solo necesito descanso». Beth asintió y entró en el cuarto de baño para lavarse. El aspecto y la conducta de la señora Whitley eran preocupantes. Pero cuando Beth volvió a la habitación, se había levantado de la cama y parecía bastante animada, alisando las colchas. Sonrió con sarcasmo. «Manuel no vendrá». Beth la miró con curiosidad. Tenía cosas que hacer en Oaxaca. Beth vaciló un momento. «¿Cuánto tiempo estará fuera?» La señora Whitley suspiró. «Al menos hasta que nos marchemos». «Lo siento». «Bueno», dijo la señora Whitley. «Nunca he estado en Oaxaca, pero sospecho que se parece a Denver». Beth la miró un instante y luego se echó a reír. «Podemos cenar juntas», dijo. «Puede llevarme a uno de los sitios que conoce». «Pues claro», dijo la señora Whitley. Sonrió con tristeza. Fue divertido mientras duró. La verdad es que tenía un agradable sentido del humor. «Qué bien. El señor Whitley no parecía muy divertido». «Dios mío», dijo la señora Whitley. «Alston nunca creía que nada fuera gracioso, excepto Eleanor Roosevelt». En este torneo, cada jugador jugaba una partida al día. Duraría 6 días. Las primeras 2 partidas de Beth le resultaron bastante sencillas, pero la tercera fue una sorpresa. Llegó 5 minutos antes y estaba sentada ante el tablero cuando su contrincante entró caminando con cierta torpeza. Tendría unos 12 años. Beth lo había visto por la sala, había pasado junto a los tableros en los que estaba jugando, pero se hallaba distraída y no había reparado en su juventud. Tenía el pelo negro rizado y llevaba una anticuada camisa blanca informal, tan bien planchada que sus bordes destacaban en sus finos brazos. Era algo raro y se sintió incómoda. Se suponía que ella era la prodigio. El chico parecía tan condenadamente serio. Extendió la mano. «Soy Beth Harmon». Él se levantó, se inclinó ligeramente, tomó su mano con firmeza y la estrechó una vez. «Soy Georgi Petrovich Kirev», dijo. Entonces sonrió tímidamente, una sonrisita furtiva. «Me siento honrado». Beth se ruborizó. «Gracias». Los 2 se sentaron y él puso el botón del reloj de Beth, que jugó peón 4 reina, alegre por tener el primer movimiento contra este niño irritante. Empezó como un gambito de dama aceptado rutinario. Él tomó el peón de alfil ofrecido y los 2 se movieron hacia el centro. Pero, a medida que llegaban a la mitad del juego, se volvió más complejo que de costumbre y ella se dio cuenta de que él ejecutaba una defensa muy sofisticada. Movía rápido, enloquecedoramente rápido, y parecía saber exactamente lo que iba a hacer. Ella intentó unas cuantas amenazas, pero él ni se inmutó. Pasó 1 hora, luego otra. Llevaban ya más de 30 movimientos y el tablero estaba rodeado de gente. Ella lo miró cuando movía una pieza, el bracito huesudo sobresaliendo de la camisa absurda, y lo odió. Podría haber sido una máquina. Pequeño gusano, pensó, advirtiendo de pronto que los adultos contra los que había jugado de niña debían de haber pensado lo mismo de ella. Ya era por la tarde, y la mayoría de las partidas habían terminado. Estaban en el movimiento 34. Ella quería acabar y volver con la señora Whitley. La tenía preocupada. Se sintió vieja y agotada jugando con este niño incansable con sus brillantes ojos oscuros y sus movimientos rápidos. Sabía que, si cometía una pequeña torpeza, se lanzaría a su garganta. Miró el reloj. Le quedaban 25 minutos. Tendría que acelerar y hacer 40 movimientos antes de que cayera su bandera. Si no tenía cuidado, se vería en serios aprietos de tiempo. Eso era algo que estaba acostumbrada a provocar en otra gente. La hizo sentirse incómoda. Nunca había sido tan consciente del reloj antes. Durante los últimos movimientos había estado considerando una serie de intercambios en el centro. Caballo y alfil por caballo y alfil, y un intercambio de torres unos cuantos movimientos más tarde.
Eso simplificaría mucho las cosas, pero el problema era que implicaba un juego final, y ella intentaba evitar los juegos finales. Ahora, al ver que iba con 45 minutos menos que él en el reloj, se sintió incómoda. Tendría que deshacerse de este atasco. Tomó su caballo y comió el alfil de rey. Él respondió inmediatamente, sin mirarla siquiera. Capturó su alfil de reina. Continuaron con los movimientos como si hubieran estado predeterminados, y cuando se acabó, el tablero quedó lleno de espacios vacíos. Cada jugador tenía una torre, un caballo, 4 peones y el rey. Beth sacó el rey de la fila de atrás, y él hizo lo mismo. En esta etapa, el poder del rey como atacante quedaba bruscamente de manifiesto. Ya no era necesario esconderlo. La cuestión ahora era llevar un peón hasta la 8ª fila y coronarlo. Estaban en juego final. Ella tomó aire, sacudió la cabeza para despejarla y empezó a concentrarse en la posición. Lo importante era tener un plan. Quizás deberíamos aplazar la partida ahora. Era la voz de Girev, casi un susurro. Ella lo miró a la cara, pálida y seria, y entonces volvió a mirar el reloj. Ambas banderas habían caído. Eso nunca le había sucedido antes. Le sorprendió y se quedó estúpidamente sentada en la silla durante un momento. «Debe sellar el movimiento», dijo Girev. De repente pareció incómodo y alzó la mano para llamar al director del torneo. Uno de los directores se acercó, caminando lentamente. Era un hombre de mediana edad y gruesas gafas. «La señorita Harmon debe sellar su movimiento», dijo Girev. El director miró el reloj. «Voy a traer un sobre». Ella miró de nuevo el tablero. Parecía bastante despejado. Debería avanzar el peón de torre que ya había decidido, poniéndolo en la 4ª fila. El director le entregó un sobre y se retiró discretamente unos cuantos pasos. Girev se levantó y se dio la vuelta amablemente. Beth escribió P4TD en su hoja de anotaciones. La dobló, la metió en el sobre y se lo dio al director del torneo. Se levantó envarada y miró alrededor. No había más partidas en curso, aunque unos cuantos jugadores seguían allí, algunos sentados y otros de pie, examinando posiciones en los tableros. Unos pocos estaban encogidos sobre los tableros, analizando partidas que ya habían terminado. Girev había vuelto a la mesa. Su cara era muy seria. «¿Puedo preguntarle una cosa?» «Sí». «En América», dijo. «Me han dicho que se ven las películas desde el coche. ¿Es cierto?» «¿Autocines? ¿Te refieres a películas en autocines?» «Sí, películas de Elvis Presley que se ven desde dentro de un coche. Debbie Reynolds y Elizabeth Taylor. ¿Eso ocurre?» «Claro que sí». Él la miró y de repente su serio rostro mostró una amplia sonrisa. «Me gustaría verlo», dijo. «Me gustaría de verdad». La señora Whitley durmió profundamente toda la noche y seguía dormida cuando Beth se levantó. Beth se sentía descansada y alerta. Se había acostado preocupada por la partida aplazada con Girev, pero por la mañana se sintió bien. El movimiento con el peón era fuerte. Se dirigió descalza desde el sofá donde había estado durmiendo hasta la cama donde yacía la señora Whitley y le palpó la frente. Estaba fría. Beth la besó ligeramente en la mejilla y entró en el cuarto de baño y se dio una ducha. Cuando se marchó a desayunar, la señora Whitley seguía dormida. Su partida de por la mañana era contra un mexicano de 20 y pocos años. Beth llevaba las negras, jugó la siciliana y lo pilló desprevenido en el 19º movimiento. Entonces empezó a agotarlo. Tenía la cabeza muy despejada y pudo mantenerlo tan ocupado intentando responder a sus amenazas que fue capaz de comerle un alfil a cambio de 2 peones y empujar su rey a una posición expuesta haciéndole jaque con un caballo. Cuando sacó a su reina, el mexicano se levantó, le sonrió fríamente y dijo: «¡Basta, basta!», sacudió con ira la cabeza. «Me retiro». Durante un momento ella se sintió furiosa. Quiso terminar, empujar su rey por el tablero y darle mate. «¿Juegas de un modo
Asombroso, dijo el mexicano. Haces que un hombre se sienta indefenso. Inclinó levemente la cabeza, se dio media vuelta y dejó la mesa. En la partida contra Girev esa tarde, se encontró moviendo con sorprendente fuerza y velocidad. Girev llevaba esta vez una camisa azul claro, y le sobresalía de los codos como los filos de una cometa infantil. Ella permaneció sentada impaciente mientras el director del torneo abría el sobre y hacía el movimiento de peón que ella había sellado el día anterior. Se levantó y caminó por el salón casi vacío donde se estaban jugando otras 2 partidas aplazadas, dando tiempo a Girev para mover. Se volvió a mirarlo varias veces y lo vio encogido sobre el tablero, los puñitos clavados en las pálidas mejillas. La camisa azul parecía brillar bajo las luces. Lo odiaba. Odiaba su seriedad y odiaba su juventud. Quería aplastarlo. Oyó el clic del botón del reloj desde la mitad de la sala y volvió inmediatamente a la mesa. No se sentó, sino que se quedó de pie mirando la posición. Él había colocado su torre en la fila del alfil de reina, como esperaba. Estaba preparada para eso y avanzó de nuevo su peón. Se dio media vuelta y continuó caminando por la sala. Había una mesa con una jarra de agua y unos cuantos vasos de plástico. Cuando volvió al tablero, Girev había vuelto a mover. Ella movió inmediatamente, sin emplear la torre para defender, sino abandonando el peón y haciendo, en cambio, avanzar al rey. Tomó la pieza con la punta de los dedos, como había visto hacer al hombre con pinta de pirata en Cincinnati años antes, y la colocó en 4 reina. Se dio la vuelta y se marchó de nuevo. Siguió así, sin sentarse. 3/4 de hora después, lo tuvo en sus manos. Fue realmente sencillo, casi demasiado fácil. Solo era cuestión de intercambiar las torres en el momento adecuado. El intercambio dejaba al rey de él una casilla atrás en la recaptura, lo suficiente para que el peón de ella avanzara y coronara. Pero Girev no esperó eso. Se rindió inmediatamente después del jaque con la torre y el intercambio siguiente. El niño dio un paso hacia ella como para decirle algo, pero al verle la cara se detuvo. Por un momento ella se ablandó, recordando a la niña que era tan solo unos años antes, y lo devastada que se sentía al perder una partida. Extendió la mano y cuando él la estrechó, forzó una sonrisa y dijo: «Yo tampoco he estado nunca en un autocine». Él sacudió la cabeza. «No debería haberla dejado hacer eso, con la torre». «Sí», dijo ella y añadió: «¿Qué edad tenías cuando empezaste a jugar al ajedrez?» 4 años. Fui campeón de distrito a los 7. Espero ser campeón del mundo algún día. ¿Cuándo? Dentro de 3 años. Tendrás 16 dentro de 3 años. Él asintió tenaz. Si ganas, ¿qué harás después? Él pareció aturdido. No comprendo. Si eres campeón del mundo a los 16 años, ¿qué harás con el resto de tu vida? Él seguía aturdido. No comprendo. La señora Whitley se fue pronto a la cama y parecía mejor a la mañana siguiente. Se levantó antes que Beth, y cuando bajaron a desayunar juntas en la cámara de toreros, pidió una tortilla de patatas y 2 tazas de café y se lo tomó todo. Beth se sintió aliviada. En el tablón de anuncios junto a la mesa de inscripción había una lista de jugadores. Beth no la había mirado desde hacía varios días. Al entrar ahora en la sala 10 minutos antes de la partida, se detuvo y comprobó las puntuaciones. Estaban listados en orden de sus valoraciones internacionales, y Borgov era el primero con 2.715. Harmon era la 17ª, con 2.370. Detrás del nombre de cada jugador había una serie de recuadros con la puntuación de las partidas. 0 significaba una derrota. 1 medio, tablas, y 1, una victoria. Había muchos 1 medio. 3 nombres tenían una fila ininterrumpida de unos. Borgov y Harmon eran 2 de ellos. Las parejas estaban a unos pocos palmos a la derecha. En lo alto de la lista aparecían Borgov Rand y debajo Harmon Solomon. Si Borgov y ella ganaban hoy,
no jugarían necesariamente el uno contra la otra en la final de mañana. Beth no estaba segura de querer jugar contra él o no. Jugar contra Girev la había afectado. Sentía una sombría inquietud por la señora Whitley, a pesar de su aparente mejora. La imagen de su piel blanca, las mejillas con colorete y las sonrisas forzadas la incomodaba. Un zumbido de voces había empezado en la sala cuando los jugadores se dirigieron a sus tableros, pusieron los relojes en marcha y se dispusieron a jugar. Beth se sacudió la inquietud lo mejor que pudo. Buscó el tablero 4, el primer tablero de la gran sala, y esperó a Solomon. Solomon no fue en modo alguno fácil, y la partida duró 4 horas antes de que se viera obligado a renunciar. Sin embargo, en ningún momento durante todo ese tiempo perdió ella la delantera, la pequeña ventaja que el movimiento de apertura da a quien juega con blancas. Solomon no dijo nada, pero ella notó por la forma en que se marchaba después que estaba furioso por haber perdido contra una mujer. Lo había visto lo bastante a menudo como para reconocerlo. Normalmente la enfadaba, pero ahora no importaba. Tenía otra cosa en mente. Cuando terminó fue a mirar en la sala más pequeña donde jugaba Borgov, pero estaba vacía. La posición ganadora, la de Borgov, aparecía en el gran tablero de la pared, y era tan devastadora como lo había sido la victoria de Beth sobre Solomon. En la sala grande miró el tablón de anuncios. Algunas de las parejas del día siguiente estaban ya establecidas. Eso fue una sorpresa. Se acercó más para mirar y el corazón se le atascó en la garganta. En lo alto de la última lista, en letras negras, estaba escrito Borgov, Harmon. Parpadeó y volvió a leer, conteniendo la respiración. Beth había traído 3 libros a México DF. La señora Whitley y ella cenaron en la habitación y después Beth sacó Partidas de grandes maestros, que incluía 5 de Borgov. Lo abrió por la primera y empezó a jugarla, usando su tablero y las piezas. Rara vez hacía esto, pues generalmente confiaba en su habilidad para visualizar una partida cuando la repasaba, pero quería tener a Borgov delante de la manera más palpable posible. La señora Whitley se quedó en la cama leyendo mientras Beth revisaba las partidas, buscando debilidades. No encontró ninguna. Las jugó de nuevo, deteniéndose en ciertas posiciones donde las posibilidades parecían casi infinitas, y las trabajó todas. Se quedó sentada mirando el tablero. Ningún aspecto de su vida le robaba ni una pizca de atención mientras las combinaciones se ejecutaban en su cabeza. De vez en cuando, un sonido por parte de la señora Whitley o una tensión en el aire de la habitación la sacaban de su concentración un momento, y miraba alrededor confundida, sintiendo la tensión dolorida de sus músculos y el fino e intrusivo aguijón del miedo en su estómago. Había habido unas cuantas veces antes en que se había sentido así, con la mente no solo deslumbrada, sino casi aterrorizada por la infinitud del ajedrez. A medianoche la señora Whitley había soltado su libro y se había quedado dormida. Beth continuó sentada en el sillón verde durante horas, sin oír los suaves ronquidos de la señora Whitley, sin notar el extraño olor del hotel mexicano en la nariz, sintiendo de algún modo que podía caerse desde un precipicio, que sentada ante el tablero que había comprado en Purcell en Kentucky, estaba en realidad ante un abismo, sostenida solo por el extraño equipamiento mental que la había dotado para este elegante y mortal juego. En el tablero había peligro por todas partes. No se podía descansar. No se acostó hasta después de las 4, y dormida, soñó que se ahogaba. Unas cuantas personas se habían congregado en el salón. Beth reconoció a Marenko, vestido con traje y corbata ahora. La saludó cuando entró, y ella se obligó a sonreír en su dirección. Era aterrador incluso ver a este jugador a quien ya había derrotado. Estaba nerviosa, lo sabía, y no sabía qué hacer al respecto. Se había duchado a las 7 de esa mañana, incapaz de librarse de la tensión con la que había despertado. Apenas pudo tomarse el primer café en la cafetería casi vacía, y después se lavó la cara con cuidado, tratando de concentrarse. Ahora cruzó la alfombra roja del salón y fue al cuarto de baño de señoras y se lavó de nuevo la cara. Se secó cuidadosamente con toallas de papel y se peinó,
mirándose en el gran espejo. Sus movimientos parecían forzados y su cuerpo imposiblemente frágil. La blusa cara y la falda no le sentaban bien. Su miedo era tan agudo como un dolor de muelas. Al recorrer el pasillo, lo vio. Estaba allí de pie con dos hombres a quienes no reconoció. Todos llevaban trajes oscuros. Hablaban en voz baja, confidencialmente. Ella bajó los ojos y pasó de largo hacia la sala pequeña. Dentro esperaban algunos hombres con cámaras, periodistas. Se colocó tras las piezas negras en el tablero 1. Miró el tablero durante un rato y oyó la voz del director del torneo diciendo: «La partida comenzará dentro de 3 minutos». Alzó la cabeza. Borgov cruzaba la sala hacia ella. El traje le sentaba bien, con las perneras de los pantalones cayendo parejas sobre el empeine de sus brillantes zapatos negros. Beth devolvió la mirada hacia el tablero, cortada, sintiéndose incómoda. Borgov se había sentado. Oyó la voz del director como desde muy lejos. «Puede iniciar el reloj de su oponente». Y Beth extendió la mano, pulsó el botón del reloj y levantó la mirada. Él estaba allí sentado, oscuro y pesado, mirando fijamente el tablero, y ella vio como en un sueño que extendía una mano de dedos gruesos, tomaba el peón de rey y lo colocaba en la cuarta fila. Peón, 4 rey. Lo miró un instante. Siempre jugaba la siciliana contra esa apertura, la más común para las blancas en el juego de ajedrez. Pero vaciló. En alguna revista llamaban a Borgov el maestro de la siciliana. Casi por impulso movió también peón 4 rey, esperando llevarlo a un terreno que fuera fresco para ambos, que no le diera a él la ventaja del conocimiento superior. Borgov sacó su caballo de rey a 3 alfil, y ella llevó el suyo a 3 alfil de reina, protegiendo al peón. Y entonces, sin vacilación, él puso su alfil en 5 caballo, y el corazón de Beth se hundió. La Ruy López. La a menudo, pero en esta partida la asustó. Era tan compleja y tan concienzudamente analizada como la siciliana, y había docenas de líneas que apenas conocía, excepto por haberlas memorizado en los libros. Alguien disparó otro flash para sacar una foto, y Beth oyó el furioso susurro del director del torneo pidiendo que no molestaran a los jugadores. Colocó su peón en 3 torre, atacando al alfil. Borgov lo retiró a torre 4. Beth se obligó a concentrarse, sacó su otro caballo, y Borgov enrocó. Todo esto era familiar, pero no suponía ningún alivio. Ahora tenía que decidir jugar la variante abierta o la cerrada. Miró la cara de Borgov y luego de nuevo al tablero. Le comió el peón con el caballo, iniciando la abierta. Él jugó peón 4 reina, como ella sabía que haría, y ella movió peón 4 caballo de reina, porque tenía que hacerlo, para estar preparada cuando él moviera la torre. La lámpara que colgaba del techo era demasiado brillante, y ahora Beth empezó a sentir pesar, como si el resto de la partida fuera inevitable, como si estuviera encerrada en una especie de coreografía de fintas y contraamenazas en las que era una necesidad fija que ella perdiera, como una partida de uno de los libros donde ya conocías el resultado y jugabas solo para ver cómo pasaba. Sacudió la cabeza para despejarla. La partida no había llegado tan lejos. Todavía estaban efectuando viejos movimientos cansados, y la única ventaja que tenían las blancas era la ventaja de siempre, el primer movimiento. Alguien había dicho que, cuando los ordenadores realmente aprendieran a jugar al ajedrez y jugaran entre sí, las blancas ganarían siempre por el primer movimiento, como el 3 en raya. Pero no habían llegado a eso. Beth no estaba jugando contra una máquina perfecta. Borgov devolvió su alfil a 3 caballo, retirándose. Ella jugó peón 4 reina, y él comió el peón, y ella colocó su alfil en 3 rey. Sabía esto ya en Methuen por las líneas que había memorizado en clase de aperturas modernas de ajedrez. Pero la partida estaba ya lista para entrar en una fase completamente abierta, donde podía tomar giros inesperados. Alzó la cabeza justo cuando Borgov, el rostro tranquilo e inexpresivo, tomaba su reina y la colocaba delante del rey, en 2 rey. Parpadeó un momento. ¿Qué estaba haciendo?
¿Iba por el caballo de su 5 rey? Podía clavar el peón que protegía al caballo fácilmente con una torre, pero el movimiento parecía de algún modo sospechoso. Sintió de nuevo la tensión en el estómago, un poco de mareo. Se cruzó los brazos sobre el pecho y empezó a estudiar la posición. Por el rabillo del ojo pudo ver al joven que movía las piezas en el tablero de exposición, colocando la gran reina blanca de cartón en la casilla 2 rey. Contempló la sala. Había una docena de personas allí de pie mirando. Regresó al tablero. Tendría que deshacerse de su alfil. Caballo a 4 torre parecía bueno para eso. También estaba caballo 4 alfil o alfil 2 rey, pero eso era muy complicado. Estudió las posibilidades durante un momento y descartó la idea. No se fiaba de sí misma contra Borgov con estas complicaciones. Poner un caballo en la fila de la torre cortaba su alcance a la mitad, pero lo hizo. Tenía que deshacerse del alfil. El alfil no buscaba nada bueno. Borgov extendió la mano sin vacilación y jugó caballo a 4 reina. Ella se quedó mirando. Había esperado que fuera a mover la torre. De todas formas, no parecía haber ningún daño en ello. Colocar su peón de alfil de reina en el cuarto escaque parecía bien. Obligaría al caballo de Borgov a comer su alfil, y después de eso podría eliminar su alfil con su caballo y detener la molesta presión sobre su otro caballo. El que estaba demasiado lejos tablero abajo en rey 5 y no tenía suficientes casillas libres a las que huir. Contra Borgov, la pérdida de un caballo sería letal. Movió el peón de alfil de reina, sujetando la pieza un momento entre los dedos antes de soltarla. Entonces se acomodó hacia atrás en su silla e inspiró profundamente. La posición parecía buena. Sin vacilación, Borgov comió el alfil con su caballo, y Beth retomó con su peón. Entonces él movió su peón de alfil de reina a la tercera fila, como ella pensaba que iba a ser, creando un lugar para que se ocultara el fastidioso alfil. Comió con alivio el alfil, deshaciéndose de él y sacando a su caballo de la molesta fila de la torre. Borgov permaneció impasible y comió el caballo con su peón. Sus ojos se dirigieron a los de ella y de vuelta a la posición. Beth bajó nerviosa la mirada. Le había parecido bueno unos cuantos movimientos antes, pero no parecía tan bueno ahora. El problema era su caballo en 5 rey. Borgov podía mover su reina a 4 caballo, amenazando con comerle el peón de rey con un jaque, y cuando ella se protegiera contra esto, podía atacar al caballo con su peón de alfil de rey, y no tendría ningún sitio al que ir. La reina de Borgov estaría allí para comérselo. Había otra molestia en el lado de su reina. Él podía comer el peón con la torre, renunciando a la torre solo para contraatacar con un jaque de reina, ganando un peón y con una posición mejorada. No, 2 peones. Tendría que poner la reina en caballo 3. Reina a reina 2 no era bueno porque el maldito peón de alfil podía atacar su caballo. No le gustaba ir a la defensiva, y estudió el tablero durante largo rato antes de mover, intentando encontrar algo para contraatacar. No había nada. Tenía que mover la reina y proteger al caballo. Sentía que le ardían las mejillas y estudió de nuevo la posición. Nada. Colocó la reina en 3 caballo y no miró a Borgov. Sin ningún tipo de vacilación, Borgov movió su alfil a 3 rey, protegiendo a su rey. ¿Por qué no había visto ella eso? Había observado un buen rato. Ahora, si movía el peón que pensaba mover, perdería a su reina. ¿Cómo podía haberlo pasado por alto? Había planeado la amenaza del jaque descubierto con la nueva posición de su reina, y él la había anulado al instante con un movimiento que era escalofriantemente obvio. Beth miró su rostro ruso, imperturbable y bien afeitado, la corbata tan bien anudada bajo su duro mentón, y el miedo que sintió casi le paralizó los músculos. Estudió el tablero con toda la intensidad de la que fue capaz, sentada rígida durante 20 minutos mirando la posición. Su estómago se vino abajo aún más cuando probó y rechazó una docena de continuaciones. No podía salvar al caballo. Finalmente, movió alfil 2 rey, y Borgov, como era de esperar, puso su reina en 4 caballo, amenazando de nuevo con comerse el caballo adelantando su peón de alfil de rey. Ahora,
Ella tenía la oportunidad de rey dos reina, o enrocar. De cualquier manera, el caballo estaba perdido. Enrocó. Borgoff inmediatamente movió el peón de alfil para atacar a su caballo. Beth tuvo ganas de gritar. Todo lo que él hacía era obvio. Falto de imaginación, burocrático. Se sintió sofocada y jugó peón 5 reina, atacando al alfil. Y entonces vio su inevitable movimiento de alfil 6 torre, amenazando con mate. Tendría que sacar la torre para protegerse. Él se comería el caballo con la reina, y si ella tomaba el alfil, la reina se comería la torre en el rincón y haría jaque, y todo se haría pedazos. Tendría que mover la torre para protegerse, y mientras tanto le faltaría un caballo. Contra un campeón del mundo, cuya camisa era impecablemente blanca, cuya corbata tenía un hermoso nudo, cuya ceñuda cara rusa no admitía ninguna duda ni debilidad. Vio su propia mano estirarse y, tomando al rey negro por la cabeza, volcarlo sobre el tablero. Permaneció allí sentada un instante y oyó los aplausos. Entonces, sin mirar a nadie, se marchó de la sala.